Ok, vamos. Antonia Cejes, qué placer. Esta es una charla que nos debíamos hace mucho tiempo, pero yo decía no la quiero hacer por Zoom. Tú estás en Chile, yo vivo en Los Ángeles y esta fue la oportunidad, ¿no? Premios Platino. Y este es como nuestro aniversario, porque además nos conocimos acá. Es verdad, yo siempre te digo, pero sí, claro, aquí nos conocimos, en la playa, en el mar una noche, con una conversación muy sabrosa, sí, ¿verdad? muy linda, muy bonita, sí, muy linda. Sí. Yo en este tipo de programas suelo tener una introducción del personaje que vamos a tener en media hora conversando y lo hago en off, lo hago ya después cuando estoy en la oficina. Pues se la quiero hacer en persona porque sabes que no te estoy adulando y porque creo que no te lo vas a creer. Pero yo quiero decir, estoy conversando hoy con Antonia Segers, que es una de las mejores, magníficas, estupendas intérpretes que tenemos por los platinos, digo, en Iberoamérica. Porque lo siento. Y lo digo siempre en los platinos. No, no. Te lo permito. ¿Te lo crees o no te lo crees? O sea, me llega como un cariño inmenso y como un... No, lo agradezco, lo agradezco, lo agradezco. Pero no te lo crees. No trabajo con eso, es que no me sirve. O sea, lo agradezco, lo atesoro, lo comparto con mi abuela, pero yo no trabajo con eso. Trabajo con todo lo contrario, con no saber actuar. Cuéntame eso, ¿qué quiere decir eso? Es como... Nunca quiero aprender a actuar, nunca quiero acostumbrarme, nunca quiero saber cómo se hacen las cosas. Creo que siempre me interesa, o sea, me pasa que cuando leo un guión, y yo lo busco también, como la gente que busca como el borde del precipicio, ¿no? Que hay gente que se mantiene más cómoda, un poco más lejos, y hay gente que va como con los deditos al borde del precipicio. A mí me gusta el borde del precipicio en este trabajo, me gusta mucho. Y la única manera de sentir como ese vértigo frente a cada nuevo proyecto después de tantos años trabajando es hacerme un juego, también burlarme, ¿no? Como cada vez que yo leo un guión, lo primero que me pasa es que no sé cómo lo voy a hacer. No tienes ni idea. No tengo idea. ¿Y te angustia eso? ¿O sabes que al final me da excitación, es el dedito en el borde del precipicio, eso es lo que ¿no? necesitas. Y también creo que es importante deshacerse de la información que uno viene trayendo con el personaje anterior o con otros trabajos, porque este es un trabajo de comunión muy potente con la directora o el director con el que trabajas. Siempre digo que los actores y las actrices somos mercenarios, como de alguna manera nos cambiamos el uniforme con cada director o directora y con cada proyecto. Entonces también es interesante vaciarse y abrirse al real y al presente de cada proyecto como una experiencia nueva. Entonces yo nunca tengo resultados que ofrecer. Me acuerdo que Matías en El Castigo me decía: quiero que todo esto sea de verdad, de verdad, de verdad. O sea, estamos haciendo un plano secuencia para sumarle verdad. Y de pronto me dice, bueno, y en esta parte quizás estaría bueno como que ella se emocione y llore. Y le dije, no, ¿cómo? Me estás dando dos cosas opuestas. ¿Querés que como actriz busque una emoción o querés arriesgarte? Porque yo estoy disponible para arriesgarme, para que tú me digas acción y yo no saber cómo cresta llego a donde tengo que llegar. Pero si tú me empezás a pedir lagrimitas entre medio, entonces estamos en problema, porque entonces no me estáis pidiendo verdad, me estáis pidiendo resultados. Y yo te invito a que esto sea un viaje vertiginoso en que no sabemos para dónde va. En las primeras tomas, después esto se repetía tal cual todo el tiempo, porque también por ser un plano secuencia no había mucho margen de... No había nada de margen de soltar ni planta de movimiento, ni textos, ni nada, porque todo significaba algo para alguien que estaba en el equipo completamente escondido y que si yo cambiaba cualquier cosa podía pasar que alguien... Sí, es una coreografía, un baile, ¿no? Un baile virtuosísimo. Donde ustedes tienen que estar tan conscientes de la cámara, ¿o no? Total y absolutamente. Que usualmente no lo es. Y de la cámara y de poner la mano en la manilla de la puerta antes de abrirla para que el cámara la vea y él se ponga de pie y yo pueda abrir la puerta y enmarcar como, no sé, cosas de ese tipo para que el tipo de sonido se vaya a piso y pasar caminando por encima de él para que él... ¿Me entiendes? Como... estar todo el tiempo conversando para afuera, lo que pasa, por eso fue un trabajo loquísimo, porque siempre hay como una especie de tupido velo entre los que miran, y entonces el equipo técnico, y los que actúan, ¿no? Siempre hay como una especie de muralla invisible, que nuestro mundo es construir la ficción y el mundo del equipo técnico es mirarla con el sonido, mirarla con la imagen, mirarla con la luz, mirarla. Y en esto nos tuvimos que mezclar.
mi trabajo tenía que ver con ellos y ellos entraron en la escena de manera muy disruptiva, entraban adentro de la escena. Entonces, de alguna manera empezamos a mezclarnos, que se transformó. Me acuerdo de haberle dicho al Gabriel Díaz, al que hace la cámara, que es impresionante su trabajo al final, esto es un tango, es poco al lado de lo que acabamos de hacer. Digo, esos tangos que uno ve como virtuosísimos, que mete el pie, que se va para atrás, es nada al lado de lo que acabamos de hacer. Sí. Me adelantas porque yo quería hablar de Castigo, aunque perdón, no es la razón de esta nominación, porque es por El Conde. Pero tú eres una actriz que también te formaste en teatro. Sí, sí. Y con el tiempo que como que dijiste, bueno, ya no más estas cosas o... No, yo sigo haciendo teatro. No, yo sé que haces teatro, pero me refiero a eso que aprendiste para manejarte como actriz, que fue en el teatro, en las tablas, y quizá esa academia la fuiste desechando un poco, decir, vamos por otro lado, vamos a hacerlo más instintivo, ¿o no? Yo ¿O me siento equivoco? que las tablas tienen un principio que es fundamental para el audiovisual, que es que, imagínate que yo para hacer una obra de teatro ensayo 2 meses el mismo texto. Okay. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que el texto no es lo aparente. Imagínate que yo invierto de lunes a viernes 4 horas diarias en repetir lo mismo. ¿Qué estoy buscando ahí? Naturalidad. El secreto, no lo que está atrás, lo que está escondido en ese texto. Ok, ya. ¿Me cachai? Okay, estás desmenuzando eso. Buscando, aquí en este texto hay un secreto, no sé, y en Shakespeare igual. O sea, si yo agarro un Shakespeare, yo no voy a repetir la versión que hizo otra persona, yo voy a buscar un secreto ahí. Siempre voy a buscar un secreto. Entonces, cuando yo tengo un texto en el mundo audiovisual, siempre desconfío en mi primera lectura. ¿Sí? De manera muy distinta en el proceso, porque no siempre hay tiempo de ensayo, pero siempre le busco el secreto, torcerle la mano a la primera lectura, ¿cachai? Ok. Y hoy en día, ¿no has pensado en dirigir o ya dirigiste? No, nunca he dirigido. Es que como me hablas de esto de esa forma también, digo, esta mujer sería muy buena directora, ¿o no? Ay, no. No. Sé. Bueno, no sé si buena o mala, pero todavía no está como en mis pulsiones, en mis deseos. Pero sí, hay muchas veces que he trabajado muy estrechamente con directoras y directores, donde he tenido como autoría real también. Hay algunas que se abren a eso y ha sido muy exquisito y muy colaborativo. Yo no tenía idea que tú habías sido pareja de un director que para mí también es, bueno, es mi ídolo. Y fue algo como una cosa de convertirte también en la musa, ¿o no? ¿Cómo se trabaja con alguien que fue tu pareja? Bueno, lo bonito es que ahora te puedo decir cómo se trabaja con alguien cuando éramos pareja y después hicimos el Conde sin ser pareja, pero somos familia, tenemos 2 hijos, una hija y un hijo. Así que somos familia para siempre. Y la verdad es que todo lo que pasó entre Tony Manero y o sea, Tony Manero y el club, que fue como un laboratorio, ¿no? De encontrar una voz para Pablo muy potente y también para nosotros, de aprender cómo a entrar en un imaginario muy complejo, abyecto, autoral, y somos como un grupo que nos fuimos moviendo de películas como el Circo Chamorro, que hicimos en Chile, como ese circo que el trapecista después corta las entradas y que después de cortar las entradas vende las palomitas, y eso pasó como con un grupo de actores y actrices desde Tony Manero hasta el club, ¿no? Entonces es un lugar muy familiar para mí trabajar con él, un lugar que ahora que volví con el Conde, fue súper exquisito saber como que conozco tanto, lo conozco mucho a Pablo, pero no por el tema familiar, yo creo que es también por el tema artístico, porque fue en los muy comienzos, entonces fue inventar un lenguaje, fue atreverse a experimentar de una manera y siempre trabajando con la misma gente. Hablemos del club, que no hemos llegado a la película que es, pero hablamos un poco del Conde. Pero hablemos del club porque es increíble lo que tú hiciste ahí. ¿Hace cuántos años? Más de 10, ¿no? No creo, yo creo que 10, 10 máximo. Desde el estreno. Yo tengo que pensar en mi biografía y me calza 10. Pero son de esas películas, bueno, la película en sí que yo nunca voy a olvidar, pero sobre todo tu personaje, espeluznante. Me asustaba muchísimo. Y era súper buena onda la monja y daba terror. Tenía una sonrisa maléfica. Exacto, sonrisa maléfica. Como que me acuerdo que Pablo me pedía entusiasmo. Entusiasmo, te decía. Como cuando mi primera escena en esa película fue barrer. Tenía que barrer afuera. Y me dice, y yo
Bueno, primero que nada, decirte El Club, que es una película que se filmó en 3 semanas, como la película de más experimental y low budget que ha hecho Pablo, y fue porque estaba esperando películas más grandes que no salían y estaba desesperado por filmar. Y tenía esta idea como primera de estas casitas donde la iglesia pone a los curas que cometen delitos, digamos las cosas por su nombre, curas sí. que cometen delitos y que la iglesia los agarra, o los agarraba, ahora yo creo que ya no se puede hacer con tanta impunidad, No. pero hace muy poco tiempo sí, Se permitía. y los tomaban y los metían en estas casitas. Y a veces Como una los casa de cambiaban descanso, sí. a unas iglesias pequeñas, en pueblos pequeños, Para que a siguieran. delincuentes. Exacto. Y entonces estaba esta bache de tiempo y llamó a Calderón, que es con el que ya había escrito muchas de las películas, y llamó a los actores y actrices que habíamos trabajado con él siempre, entonces que no le vamos a hacer ni una pregunta y que nos vamos a tirar con todo porque sabemos de qué estamos hablando. Y teníamos cada uno un vestuario, no había maquillaje, no había nada, yo me peinaba, me hacía mi trenza en la mañana, me ponía ojos café yo en la mañana, me vestía con mi vestuario de personaje y me iba al set. Y nos fuimos ahí a vivir como un club a ese lugar, a La Boca. Y en 3 semanas sacamos una de las películas más brillantes del cine chileno. Es muy loco, es súper bonito. Qué buena experiencia, bueno, Sí. y que esas no se repiten, Bueno, ¿no? y el guión, no, yo creo que son... Eso no. Hasta los astros pueden tener que ver. Y el guión, lo que te iba a contar a propósito de cómo empecé a trabajar ahí, porque fue saliendo en el camino, no estaba escrito completo. Y de hecho las entrevistas, esas que hace el cura, el jesuita, el que quiere una iglesia nueva, Marcelo Alonso, grandísimo actor, fueron saliendo de a poco. La mía fue la última en salir. Okay. Donde está toda la información de mi personaje, básicamente. O sea, yo hice un personaje sin tener esa información. Era puro presente. Y la verdad es que vivimos bastante así, puro presente. Uno no anda carreando su biografía mientras toma desayuno, No. ¿me entiendes? Y a veces los actores o actrices tendemos a sobrenarrar cuando tenemos tanta información, cuando lo que uno hace en general es esconder, Sí. ¿no? Sí, sí. ¿Cachai? Entonces fue una muy buena lección que yo me la robé para todos los otros trabajos, como esconder y no sobrenarrar, ¿cachai? Todo lo contrario. Y entonces, teniendo muy poca información, mi primera escena era barrer y Pablo Larraín me dice, barre con todo, o sea, como con tu alma. Y me acuerdo que me paré como con las patas muy separadas, las piernas muy separadas y me puse a barrer, que al día siguiente me dolían los músculos, o sea, con todo. Lo viste todo. Y en ese cuerpo encontré el personaje, como que encontré un cuerpo, como que me apareció un cuerpo que yo no lo tenía planeado. No tenía planeado que se paraba con las piernas tan separadas y de manera tan horrenda. No se me había ocurrido. Sino que en esa cosa con todo, apareció un cuerpo. Y ese cuerpo empezó a mandar también. Y me acuerdo que la otra indicación era que todo fuera muy buena onda, como con mucho entusiasmo. Entusiasmo. Esos fueron los 2 elementos que tenía. Y ya. Y el resto es la historia, porque lo espeluznante de la monja es el contexto, es la película, no es ella. Digo, no es algo que yo hice. Esa misma sonrisa puesta en otro contexto puede efectivamente ser una sonrisa angelical. Claro, por supuesto. Y decir, vamos a hacer este trabajo en conjunto. Lo que pasa es que uno ve el trabajo en conjunto del que está hablando y es ahí donde la sonrisa se pone abyecta. Yo no hice una sonrisa abyecta, ni terrorífica. Yo hice entusiasmo puro. Pero el contexto en el que estaba... Es que me acuerdo de eso, me paran los pelos de punta. Cada vez que salías tú, o tu personaje, en escena. Qué bacán. El Conde, entonces es un salto, volvamos al Conde, es la razón por la que estamos acá, por esta 4ª nominación a Premios Platino, Xcaret ahora. ¿Y esa cómo fue esa invitación y el trabajo para llegar ahí? Muy divertida. Los parlamentos de tu personaje son muy divertidos. Sí mismo. Horrenda, que no se puede ser más horrenda que esa mujer. Bueno, lo primero que... Bueno, yo creo que el tema de primero fuera de mi personaje, mi participación, de que Pinochet sea un vampiro, me parece una analogía brillante, porque son personajes que efectivamente no se mueren. No se muere Franco, no se muere Pinochet, no se muere Videla, no se mueren. Y tampoco es que haya que matarlos, hay que mirarlos a la cara, creo. Digo, no hay que matarlos en el sentido de que no hay que olvidarlos. Exacto, sí. ¿Me entiendes? No hay que, no, ya pasó, no pasa, no va a pasar nunca, va a ser un vampiro y hay que mirarlo a la cara.
Hay que atreverse siempre a mirar esa historia a la cara, porque si no se repiten. Es condición humana. Es cosa de agarrar unos poquitos libros de historia. Correcto. A ver cuántas veces se repiten las barbaridades más grandes. Y en eso los alemanes son muy valientes de cómo ellos miran su época más siniestra a la cara, ¿no? Yo siento que Alemania tiene un coraje muy... que es un horizonte que me parece que... No, estoy buscando la palabra, iba a decir como aleccionador, pero inspirador con respecto a su grieta. Porque hay que tener coraje para mirar el horror, ¿no? ¿Cómo se llegó a tomar esa película en Chile, por ejemplo? Ahora que estamos en una época de división, de polarización total. Pésimo. Claro, pero el arte no pide permiso, ¿no? No, para nada. El arte lo que hace es que mueve las líneas de conversación y... Me acuerdo que en un festival estábamos en Biarritz y preguntaron como si Chile estaba preparado para una película así. Y ahí donde yo dije, pero ¿cuándo el arte ha pedido permiso? Como, hola, mira, ¿estás preparado para ver una película? ¿Estás preparado para Almodóvar? No. Llega Almodóvar y rompe todo. Esa es la gracia, ¿no? Bueno, y la película El Conde entonces parte de esta premisa que me pareció interesantísima, como la metáfora que contiene. Y la invitación para mí a ser uno de estos personajes, yo cuando leí el guión dije, pero yo no tengo, este es un solo personaje, los 5 hermanos. Deberíamos estar los 5 acá. Es como un monstruo con 5 cabezas. Como que sentí que el trabajo tenía que ser de afinación. No, yo voy a construir un personaje. No, sentía que había un espacio de un personaje tan particular. Y es súper raro lo particular que salió al final. Pero no estaba en mi objetivo hacerlo particular. Yo me acuerdo que llamé a mis colegas y les dije, yo creo que aquí este es un trabajo de sonido, o sea, de afinación. Que tenemos que ser una sola voz. Total. Si cada uno construye lo suyo, no es lo mismo. Esto es una voz que está hablando el 90% del tiempo. Y el otro que se me apareció con el guión, el Rey Lear. Siempre en todos los guiones busco o Grecia o Shakespeare. Siempre está. No hay ni un guión que no tenga o a Grecia o a Shakespeare. Es heavy. Sí. En una esquina, en un instante está. Y aquí encontré a Shakespeare, el Rey Lear. Como la codicia y la miseria están tan cerca. Es tan bonito eso cuando los hermanos terminan como robándose las manillas de las puertas, ¿no? Como las ampolletas. Entonces, la codicia y la miseria, que son dos como caras de una misma moneda. Aunque seas rico y tengas muchos, si tienes codicia, tienes miseria. Habitas la codicia y habitas la miseria, creo. Wow. De nuevo, yo pienso que tú deberías escribir y ahora dirigir y de ahora escribir. ¿Escribes? No. ¿Tampoco? No, soy... ¿Soy qué? Cuentacuentos. Cuentacuentos. La oralidad es lo mío, hasta ahora. Ok. ¿Cómo está? ¿Ese es mi teléfono? Espero que... No, el que sea, hay que... Por favor, hay que apagar el teléfono. Tú sácalo, si no va a pasar nada. Tú entras, ponle silencio. ¿Sí era? Bueno, en los rodajes cuando pasa esto, hay que poner una botella de whisky, ¿tú sabes? Ah, sí, no sabía. Claro, yo ahora tendría que... Sacarla. Tendría que traer una botella de whisky y decir, ok. Esta noche te la cobro, no te preocupes. Yo creo que en México tendría que ser de tequila, pero sí, se cobra en los rodajes pobres, cerveza, unas jabas de cerveza, y en los más... Y los que tienen un presupuesto alto, whisky, claro. botella de whisky. Te iba a decir, no escribes, no diriges, pero yo creo que sería muy buen camino para vos, ¿no? Nah. Esto se está transformando como en una terapia. No, para nada. Súper desorientada laboralmente. Para nada. No, yo estaba en una entrevista, pero me empezó a hacer ver que a lo mejor debería cambiar de rumbo. Va a llegar. Si tiene que llegar, va a llegar. Llegará, sí. En un momento, la verdad es que después de hacer Los Perros con la Marcela Said, sí. Tuvimos un enganche artístico muy potente, profanamos ese guión hasta el hartazgo, lo cambiamos, inventamos escenas, nos potenciamos mucho. Y entonces luego la película salió bien y ella me invitó a escribir una película, si no estás tan lejos de... Ah, ¿ves? Y empezamos a escribir juntas y luego como que ese proyecto se desvaneció. Ok. Yo creo que, mira, en la actuación es lo mismo y yo creo que en todos los trabajos es lo mismo. El tema de la perseverancia es donde está la vocación, en esa capacidad de seguir, ¿no?
Pues todo es excitante en un minuto. Ujú. Y la capacidad de seguir después de que sea excitante es donde está tu vocación, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Y que eso a mí con la actuación me pasa con respecto, no sé, pues, a la inestabilidad, a la fragilidad que tiene este trabajo, a estar, a seguir, a no puedo hacer otra cosa. Yo creo que si pudiera hacer cualquier otra cosa la haría. ¿Vives en inestabilidad todavía aún con tu carrera? Sí, siempre. Po. Sí. Uno nunca sabe qué viene en realidad. Pero para una persona de tu talla, de esa carrera que has tenido, has hecho tele, teatro que te encanta, cine, Sí. todavía, o sea, eso nunca cambia. No, Porque y- pienso en mis amigos jóvenes, actores, y digo, este no va a durar mucho, pero este sigue ahí y va a seguir y serán muchos años que no, quizá Y no, dile a tu actor joven que las sensaciones no se acaban. no se acaba. No, Ok. no. Yo no tengo agenda como para años. Yo tengo agenda como para un año siempre. Saber qué va a ser de ti solo de aquí a un año o a 6 meses es desafiante en términos de Estresante. cuánta estabilidad necesitas adentro para no buscarla afuera, digamos. Correcto. ¿Me cachai? Sí. Cuánta perseverancia, cuánta convicción y básicamente quizás cuánto amor a este trabajo. Y eso no me pasa con la escritura aún ni con dirigir. Ok. Partimos como caballo de carrera escribiendo y todo, pero Sí. no tengo la capacidad de seguir. Ok. Se viene un proyecto que me invita a actuar y, Sí, y ahí ahí. sí se me va todo, se me fuga todo. Claro. O sea, yo cuando estoy en un proyecto no puedo leer novelas, no puedo leer nada, todo me copta, todo. Te consume eso. Sí, sí. ¿Cómo está el tema del cine, en el negocio, el oficio también, pero cómo está el tema del cine en un país como el tuyo, vecinos con Argentina, que ya sabemos lo que está pasando en Argentina, cómo están los temas de paridad, no de cuotas, porque tú eres una mujer que no le gusta eso de las cuotas, ¿no? Tú eres, no, Es que lo que pasa es que todo tiene su esquina, porque cuotas, bueno, uno no tiene problema a veces cuando hay cuotas como de gente de un sector político y de otro, cuando equiparan porque tú el directorio de TVN, de Televisión Nacional de Chile, tiene cuotas para que haya representatividad de todos los sectores políticos, ¿me entiendes? Y de repente uno dice, bueno, está bien, es una manera como de que existan todas las esquinas y estén representadas, ¿no? Y de repente, como si no se hace como naturalmente, yo creo de repente que los directorios es bueno que sean paritarios, no porque las mujeres tenemos lo mismo que los hombres, sino que porque le hace bien a todo. Por supuesto. Que la conversación entre mujeres y hombres. O sea, yo no creo que es súper complejo sentir que las mujeres tienen una superioridad moral por ser mujeres, y todo eso yo lo pongo en cuestión. Pero sí creo mucho en que es necesario, urgente, el diálogo entre hombres y mujeres, cómo nos ponemos de acuerdo. Y en ese sentido quizás tiene que partir con espacios con cuotas, sí. Porque si no, la contienda es desigual, pues, hermano. Okay. ¿Cachai? Sí, te entiendo. No sé, en un minuto cuando había esa polémica en Cannes a propósito de las cuotas. Sí, me acuerdo. Y hay muy pocas, en ese tiempo, en esos años, había muy pocas directoras mujeres. Y también hay que ayudar a que eso cambie. Hoy día, en los premios Platino, me llamó mucho la atención que en óperas prima hay 4 mujeres nominadas. Bueno, en Y México con las que 4 se están destacando en este momento en dirección son mujeres, en este momento. ¿Te acuerdas cuando teníamos otra época de los 3 amigos y demás? Hoy en día son las mujeres que están nominando. Sí. Y también en España, que me tocó hacer una película ahora en Barcelona, hay una movida de directoras mujeres también. muy potente. Y bueno, entonces ahí ya no es necesario el cuoteo, No. ¿cachai? Porque ya se abrió, se emparejó un poco la cancha. Ha cambiado para una persona joven, ya no es para que des consejos, pero para una persona joven que está comenzando este oficio en tu país, ¿ha cambiado cómo te tocó a ti la situación en esa época? No había cine cuando me tocó a mí. No, pues porque hubo un bache en la dictadura. O sea, antes de la dictadura había una corriente bastante potente de cine con Litín y con varios más. Y después eso paró y se empezó a retomar hace unos 15 años, diría yo, empezó potente el cine de nuevo. Empezaron a ver autores con obra, digamos, no una película que realmente le va bien, sino que un autor que empieza a desarrollar una obra y que es distinto al autor del lado. Correcto. Eso lleva 15 años nomás. Okay. Claro, y había entonces teatro y tele.
televisión. Tampoco habían series. Bueno, Sí, ya aprendió, pero entonces, bueno. digamos que ya aprendió a caminar. No había series. La televisión era en blanco y negro. Ok. No había nada, había oscuridad en blanco y No había negro. luz eléctrica. Vampiro por ahí, lo único que había. No, nunca tanto, pero claro, el tema del cine cambió mucho. Es muy distinto entrar hoy día a ser actor o actriz y encontrarse con... No hay industria en mi país. ¿No? En mi país No puedo se creerlo. sale con el sombrero. a Yo pedir pensaría que dinero. sí, yo siempre pongo de ejemplo, lo estaba hablando con Gustavo Bassani, Argentina, a Chile y a México, ¿no? Me parece que tienen unas cinematografías fantásticas. Hay autores, pero no hay industria. Ok. Piensa que en Chile hay un solo fondo concursable al año. Solamente con el uno. que no financia ni un tercio de una película. O sea, tú ganas ese fondo y con ese fondo tienes que salir sacarte el sombrero y Empezar a país pedir. por país. Por eso estas instancias son muy buenas, Ok. tienen mucho que ver con eso, ¿no? Y uno ya ve cómo las colaboraciones están en series y Sí. en películas, ¿no? Total. Iberoamericana, uno ve actores de otros países haciendo acento o también llamados por la nacionalidad que tienen, pero cómo se empezó a mezclar la cosa, yo creo que es muy lindo eso. Sí, pienso como un Alfredo trabajando con Lorenzo Vigas, ¿no? Claro. En Venezuela. ¿Qué piensas de los premios Platino hoy en día? ¿Qué fue eso? ¿Puedes Fue contármelo a como- mí aquí? Fue como ponerse de acuerdo, decir, me quedé como no cuando algo sale natural, sino que decir, hagamos, construyamos una identidad iberoamericana, Sí. encontrémonos, mirémonos, obliguémonos a ver nuestras películas, invitémonos a eso. Igual muchas de las películas de los platinos no llegan a Chile, no hay salas ya No, para eso, para sí. cinearte o cineautor así duro. Y es una conversación que solo nos enriquece. Sí. A mí me ha pasado con El Castigo, por ejemplo, ahora que dices que no llegan las películas, que se la recomiendo a todo el mundo, me dicen, ¿dónde está? Filming. Exacto, me lo dijo ayer Adrián, me dijo que Sí. estaba ahí. Y volvamos al Castigo, porque fue una maravilla. ¿Cuántas veces tuvieron que hacer esto? Bueno, ensayamos como 2 meses. Porque es un plano de secuencia, le recordamos a Sí, la es audiencia. una pareja que pierde un hijo en un bosque y la película ocurre en este bosque en un plano secuencia. O sea, desde que está la acción no se para y doy fe, porque siempre es como ya, pero ¿dónde está el corte? Sí, muéstrame el... Ya, pero en esa parte que pasan por un tronco. Y no. ¿Ah? Y no hay corte, o sea, No hay doy corte, fe. sí. Y el nivel de obsesión de Matías Vice para que eso ocurriera es impactante. Ensayamos como 2 meses. Él fue primero con Gabriel Díaz a setear, a buscar el bosque, porque el bosque es como la casa del club, como la casa de la película del club, son personajes, ¿no? Claro. Personajes que son muy relevantes, era súper importante encontrar un buen bosque. Yo le decía a Matías, tú tienes que, lo que no tenés que soltar como de acá es un buen bosque. No te puedes conformar con uno que no hable. ¿Le dijiste eso? Sí, claro. Y lo pusiste en la tarea. ¿Y le encontró fácil o no? No, porque habían varias posibilidades, unas más cerca, unas más Sí. prácticas en producción. Claro. Entonces cuando estábamos hablando de eso, bueno, pues que hay uno que es más cerca, entonces podría ser más fácil de producción. Y dije, es que el bosque es como la actriz o el actor. El bosque es súper importante. Y encontré ese bosque que es magnífico. No solo magnífico por cómo se ve, también magnífico por cómo se sentía. ¿Cachai? Que nosotros llegábamos en el auto y tú entrabas a ese bosque y cambiaba la temperatura y la luz. Todo se oscurecía y se ponía más frío. Y esos árboles milenarios crujían. Se escucha, creo, en la película eso. Y de repente unos pájaros. Y todo construía, que es algo que yo creo que tiene muy brillante El Castigo, que es un thriller igual. Igual te pasa de va a encontrar o no va a encontrar al niño. Claro. Y está ahí en esa cuando de repente te llega el mazazo final de lo que se trata en realidad de la película. Exacto. Entonces tiene ese Qué equívoco que maravilla. es muy, muy brillante, eso es de Coral Cruz, una guionista catalana, que yo creo que eso es algo muy brillante de la película. El equívoco entre el thriller y lo que termina siendo, que no vamos a spoilear. No, no, mucha spoiler. ilusión de que mucha gente la vea después de esta entrevista. Yo se la vendo a todo el mundo, le digo que la vean, que la vean, que la vean. Y no entiendo por qué no estuvo en los platinos, pero creo que tuvo Sí, que... yo estuve el año pasado, nominada, solo que no me lo gané. Ah, Yo ¿sí? estaba nominada a Mejor Actriz Porque el año pasado. me habían por- dicho que por las ventanas no se había podido hacer... No, ¿no? sí, yo estaba nominada por El Castigo. Ok. Y yo es porque estoy tan desinformado sobre eso. Yo sí vi El Castigo el año Estuvimos pasado. juntos el año pasado. Sí, pero No, pero tú no la habías visto todavía. no por la el había platino. visto. Ah, puede ser eso. No, tú la viste después. Que sentí, ok.
sí. Bueno, pues la vi y es Eso es lo importante. lo más maravilloso que vi el año pasado. Bacán. Pero es desde el 2022, por eso quizás estaba perdido yo, ¿no? Se estrenó en Se estrenó festivales, en tal vez. Tallinn. ¿Qué mes es Tallinn? Ese Black Nights. Bueno, no sé, No. no importa. Ya Ok, está. no importa. Pero Ok, sí ya está. yo estuve por el castigo el año pasado, en los platinos. Ok. Me dices que no puedes programar más de nunca programas más de un proyecto, no vas, los próximos 3 años los tengo ya cerrados, no es algo que te ocurra o que te guste tampoco. Todas las anteriores, como que no me ocurre. Bueno, sí, no. En realidad Los Tortugas, yo acabo de filmar con Belén Funes en España. Y a ese proyecto me habían invitado en 2020. Okay. Estaba en plena pandemia, encerrada en mi casa, como mirando por la ventana. ¿Cachai? Esa mirada de ventana de pandemia como, wow. ¿Y ahora qué? Y vino esto. Y esto ocurrió. Y de repente me dicen, Belén Funes, una directora catalana, te está buscando por un proyecto. Y yo, ¿qué? ¿Vamos a volver a hacer proyectos? ¿Cómo? ¿En serio? Claro. Igual España iba más adelante, porque nosotros estábamos en el invierno. Sí, pero España lo tuvo duro también, ¿no? Por eso, pero ellos estaban saliendo, comillas, saliendo al verano, nosotros entrando en el invierno, que es cuando era más terrible la pandemia. Correcto. Y yo, ya, quiero hablar con ella, pero alguien está pensando el proyecto, ¿cachai? Como que no lo podía creer. Y nos juntamos en un Zoom y me cuenta esto para hacer, finalmente lo hicimos el año pasado, el 23, pero era idealmente hacerlo el 22. Y yo, Belén, qué lindo conocerte y qué lindo que tengas tanta claridad que vamos a volver a actuar. Yo tengo esa duda, ¿cachai? Como que yo miro por la ventana y digo, ¿voy a tener que hacer pan masa madre o qué? ¿Cachai? Como todo el mundo aprendió a hacer pan en ese tiempo. Sí. Y me decía, no, si No, vamos a lo salir vamos de a esto y usar. vamos a trabajar. Y claro, fueron 3 años entre que me llamó y la hicimos. Pero hiciste lo del podcast, ¿no? También. Eso fue de pandemia. ¿No? Claro, sí, en pandemia. No te quedaste quieta tampoco, mirando por la ventana, ¿no? No, si estaba al frente de la ventana, y aquí el estudio y la ventana. El podcast lo hice en mi casa. En tu casa, claro, sí. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble. Era totalmente de ciencia ficción. Ajá. Y era también esa necesidad humana de seguir contando historias. Yo me sentía como, no sé, yo decía, bueno, desde las cavernas que el ser humano tiene que ficcionarse a sí mismo, desde que pone un mamut y un señor cazando, seguramente el mamut no es del porte que era en realidad, ¿me entiendes? Hay una ficción en un petroglifo de un mamut siendo cazado. Ya, así parte la ficción a mi juicio, ¿no? Y todo el cuento, toda la tradición, como estoy yéndome como a los primitivos seres humanos, de contarse historias, es condición humana. Sí. Entonces era bien bonito también durante la pandemia como empezaron a salir estas como, no sé, yo hacía unos teatros por Zoom, ¿cachai? Como la necesidad de contar historias, la necesidad de escuchar historias, la necesidad de ficcionarnos a nosotros mismos no se detiene, no se puede parar, afortunadamente. Y que ahí nos volvimos más consumidores todavía de lectores, escuchas de todo lo que es, porque no teníamos nada más que hacer. Entonces ustedes en ese sentido, el que se inventó y se ingenió a hacer algo, a nosotros nos Bueno, y me llega esta historia de Julio Rojas, me habla el productor y me dice, oye, tenemos este podcast, y yo todo decía como, ya, oye, podríamos hacer, y yo, sí, obvio, cualquier cosa. Y me dice, me cuenta esta historia y todo, tenían solo el capítulo 1 cuando me invitaron, y era con Néstor Cantillana, que es el actor del Castigo, y que nosotros en marzo del 2020 íbamos a filmar El Castigo. Okay. Estábamos a 5 días de irnos al sur y se cerró todo. Se cerró. Okay. Y entonces me llaman a Néstor y a mí, nos llaman juntos, se nos acaba de caer un proyecto feliz, obvio, y me llega el primer guión y yo dije, wow, no, esto es... Y lo loco era como, qué pena que no sea serie, como pensando que el podcast no tenía el alcance que tiene la visualidad, ¿no? Sí. Y yo decía, es tan buena esta cuestión, qué pena como perderla en un podcast, sin saber que iba a ser una revolución, porque fue una revolución, como en la historia de ficción más escuchada, como en, no sé, los cuantos miles de siglos, los números no se me dan bien, pero es como que rompió todos los límites de todo, ¿cachai? Caso 63, y bueno, y se hizo en India, y se hizo en Brasil, y se hizo en Estados Unidos, y en México tiene 20 millones de seguidores, era toda una cuestión, una locura, y yo cuando lo leí dije, qué pena que se vaya a perder en un podcast de audio. Pero bueno, y lo empezamos a hacer, iban saliendo 2 capítulos por semana,
Nos mandaron como estas cosas de esponja que cabía como mi cabeza, Sí. un micrófono y hacíamos una reunión de Zoom. Y bueno, yo tengo hijos que en ese tiempo estaban más chiquititos, entonces tenía que ser cuando los niños estuvieran durmiendo y la ciudad estaba dormida en realidad, ya no se podía andar, pero cuando mis hijos estuvieran durmiendo y los de Néstor también, así que nos juntábamos como muy tránsfugas a las 10:30 de la noche en esta reunión de Zoom con este como coso en el lugar más silencioso de la casa, tomábamos ciertos acuerdos y empezábamos a grabar, ¿cachai? Y obviamente estábamos atrasados, porque uno está siempre atrasado, entonces... Tipo, 1 de la mañana llegaba una van de las radios que tenía permiso para andar por la ciudad, porque era de prensa también, la radio y todo. Y llegaba a mi casa a la 1 y tanto de la mañana un tipo en una van, en este país desierto, a que yo le entregara un chip de este porte. Con todo el Que era lo que habíamos capítulo. grabado, le entregaba el chip, el loco, hola, tomaba el chip todo como con distancia, y se iba a la van y decía, wow, esto sí que es ciencia ficción pura y dura. Y es una película también, creo. Claro, Todo eso que me cómo estás lo hicimos contando. en la primera temporada fue increíble. Fue completamente, además fue artesanal. Empezamos a inventar cómo hacer. Yo nunca había hecho un podcast. Me acuerdo que yo le dije al productor, yo lo único que sé es que yo tengo que escuchar a Néstor. No lo puedo grabar yo sola. Okay. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no podíamos ir a un estudio, bueno, no nos podíamos juntar. Y ahí empezamos a inventar cómo. Y la dirigía Julio Roja, digo, sin ser director, sino que tomábamos acuerdo y estaba el que hacía todo el tema de sonido también, que daba indicaciones como musicales, ¿cachai? Como necesito que el final sea como más como, vale, te entiendo, ¿cachai? Y la palabra era, ¿cachai? Y así empezamos a generar un lenguaje que después cuando ya pudimos ir a estudio y todo, no lo cambiamos. No. O sea, solo cambiamos ir a estudio, pero no contratamos director ni directora y seguimos el mismo equipo, la cofradía. Sí, se había funcionado también, ¿para qué cambiar cosas, no? Eso pasa. Cuando se ha tenido una lista enorme de grandes personajes, si te despides de ellos, haces algún luto por ellos, o realmente desconectas fácil, o te quedas con ellos, o has ido metiendo cosas en tu alma, cada uno te ha dejado algo, ¿no? Sí, hay personajes que no me hubiera gustado dejar de hacer, sí. Pero personajes que, no sé, la Nancy Puelma de Postmortem, ponte tú, es como me hubiera quedado haciéndola mucho tiempo. Claro, el cine no tiene eso como el teatro, que a veces ya es como ya, paremos esto, mucho tiempo repitiendo lo mismo. Pero en el cine siempre que encuentras un personaje con el que generas como cierta química, quedas con gusto un poco, yo por lo menos. Pero ni un personaje no tiene al anterior en su mochila, es como, no sé, pues todas las parejas que uno va teniendo en la vida contienen tu experiencia anterior de alguna manera, conversan con tu experiencia anterior. Correcto. No sé, como igual es una cadena que pasa harto de repente en entrevistas que te piden highlights, como tu personaje favorito, o ese personaje que no sé qué, y no podría separarlos casi. No. Sí, con lo distintos que han sido, distintas, no podría separarlas de alguna manera. No sé, es como que no se podría separar los pasos que uno ha dado en todo sentido, como, no sé, ¿cómo podría yo llegar allá si no he dado todos los pasos, ¿no? Para llegar ahí. Sí, no hubiera llegado. Eso es todo lo que quería preguntarte. ¿Cómo hacías con esos personajes tan maravillosos? Pero los guardas el recuerdo y... Sí, ahora me tocó verlo ¿dónde era? En Nancy, en Francia, ahora hace poco. Hicieron una como pequeña, tienen siempre un personaje invitado de honor, que dan varias películas, y me invitaron esta vez y estaba... ¿Tu retrospectiva? No todavía. Todavía falta. Estaba el club, los perros y el castigo. Y el club y los perros yo no las veía, el club yo no la veía hace 10 años. Sí, desde que fue como el estreno, y ahí la vi un par de veces, pero no la había vuelto a ver. Y era súper raro. ¿Y cómo se siente? Entretenido, muy... Sí, lo mismo me pasó con los perros, que tampoco la veía hace muchos años. Bonito, es un tiempo congelado, además es como, no sé, cuando uno asocia un libro que uno se leyó a muchas cosas, a dónde estaba y a cómo estaba y a qué te gustaba comer. Cuando leíste ese libro, ¿no? Como quién eras, en qué casa vivías. Por supuesto. El libro tiene que ver con todo eso. Lo pones en un espacio muy, muy concreto. Claro, entonces lo que estaba pasando en tu vida. también me llevaron a quién era yo, en qué estaba, qué edad tenían mis hijos, todo.
todo tiene un contexto de todo, quién era mi novio, no sé, todas las cosas tienen que ver con ver algo que se queda congelado en el tiempo y es súper bonito. Ya veremos si se da que te conviertas en directora o en guionista también. Vamos a ver, vas a ser el primero en enterarte. Un placer, muchas gracias.